Bien. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Cristo. gloria a Jesús. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lea. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino hacedores de la ley serán justificados. Gloria a Dios. A su nombre, gloria a Jesús. Puede tomar asiento, hermanos. A ver. Esto es tan importante de todas maneras porque permite a la persona, como se dice, plantearse bien. ¿Qué es plantearse bien? Plantearse bien indica encontrarse con tu propia realidad. Plantearse bien indica también de que tú tienes que ser honesto contigo mismo. Porque si tú no eres honesto contigo mismo, ¿quién engaña a quién? Por decir, si yo estoy haciendo un jugo y al hacer el jugo veo que me está saliendo bien o me va a salir mal y sigo haciéndolo, me doy cuenta que va a quedar amargo y lo termino. ¿Cómo puede usted entender eso? Porque si usted en su sapienza, si usted comienza a hacer un ceviche y se está dando cuenta que lo está haciendo mal y le va a salir mal, ¿qué hace? Me detengo, no lo hago. ¿Se detiene o no lo hace? Así no buscaría una manera como para que no me salga mal. De repente puede haber otras cosas que puedo hacer. Intenta alternativas. Diga. Pero si yo sé que no me va a salir bien, no lo hago, o si no pregunto bien. No lo hace o consulta. O sea, eso quiere decir pues que por lo menos está dando cabida o lugar a su justo juicio, a su justo raciocinio. Me doy cuenta que la blusa no me queda, pero sin embargo me lo pongo, ¿verdad? Cuando de pronto, ¡ra! ¿Está entendiendo? Y encima me amargo. Y encima arrequinto. O sea, no sé si usted me está entendiendo, pero, o sea, ¿quién eres tú? Que eso no está alrededor de muchos, sino eres tú solo ahí. ¿Correcto, hermanos? Estás tú solo ahí. O sea, ese es como decía, para que tú te des cuenta quién eres, para que tú tengas estabilidad, para que tú te fijes y tengas una sola postura y tengas, como se dice, un solo criterio de personalidad. Porque ahí es donde comienza a formarse la doble personalidad, la triple personalidad. ¿Podría haber una cuádruple? Sí, cuádruple y quíntuple personalidades. Y de hecho, sin darse cuenta, se va a convertir al cabo del tiempo una persona pues inaceptable. Porque tú al comienzo no te das cuenta de que tal persona que ya lo conoces no sabes si es de doble o de triple personalidad, ¿sí o no? Pero al que transcurre el tiempo te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque eso se va a manifestar o no. Sí, porque eso se va a manifestar, quiera o no, se va a manifestar. Mire, en lo referente que dice acá, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Eso, oidores. Entonces,
¿cómo es que uno se va formando? ¿Cómo es que tú puedes ir formando a tus hijos o a tus hijas? Porque no hay mejor ejemplo que la práctica directa. Mira, ve, nosotros hemos estudiado y hemos visto, los domingos hemos visto que el Señor Jesús, la forma de enseñar o de discipular a sus discípulos, ¿cómo fue? Fue extremadamente directa. ¿Por qué? Porque con ellos andaba, con ellos comía, con ellos pasaban la noche, con ellos se levantaban y seguían. ¿Ves? Hoy ese tipo de instrucciones, de preparaciones, no se hace. Entonces, ahora, ¿cómo? Aparte de eso, que los discípulos veían a su Señor cómo era, cómo se comportaba y cómo actuaba. Si no son oidores los justos ante la ley, de la ley ante Dios, bueno, sí pues, porque en este caso, ¿en qué condición estamos nosotros? Porque fíjese, la personalidad se va formando, o sea, la unipersonalidad se va formando de tal manera que el ser humano va entre el oído, lo que oye, lo que ve y lo que practica. Lo que oye, lo que ve y lo que practica. ¿Ves? Entonces, es como por decir, si en el salón el alumno dice, el profesor dice que el vidrio, para poder hacer una botella, se tiene que elevar a tanta temperatura para que se suelte y se le da formas, o se diluye y se le da forma. Muy bien, eso el alumno lo oyó. Ahora pues, el alumno que quiere verlo y practicarlo, someterá una botella por ahí, prenderá fuego y a ver qué sucede. ¿Ves? Entonces cuando lo vea que la botella se va soltando, dice, sí es cierto. ¿Me entienden? Y aun cuando lo ha puesto en un depósito de tal manera que el depósito está achacado por aquí y por allá, y lo echó ahí diluido y lo dejó ahí, se enfrió, y cuando lo saca sale la misma forma del depósito. O sea, ¿sí o no? Lo vio y lo practicó, de haber oído. Entonces, hermanos, lo que nos falta, ¿qué es lo que nos falta? ¿Nos falta oír o nos sobra oír? Nos sobra, ¿verdad? Entonces nos falta verlo y practicarlo. ¿Ves? Si yo oí que una muchacha, por irse a una discoteca, mira, ve, ahora está gestando. Eso oí. Pasan los días, de pronto lo veo por el barrio. Sí, cierto. Eso quiere decir entonces, ¿cuál sería mi práctica? No ir, pues, a la discoteca. No ir a la discoteca, pues. Porque ahí se va a encontrar mal, desgracia y corrupción. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros decimos, porque esto es un tema para los judíos, porque muchos judíos se jactan de la ley y conocen la ley, como se diría, al revés y al derecho. ¿Ya? A ellos les gusta oír la ley.
les gusta discrepar la ley, les gusta interpretar la ley. Y todo eso implica huir. Pero por esas causas, en esos momentos, ellos se sienten justos ante Dios. ¿Entienden? Pero como nosotros sabemos que la ley del Cristo nos demanda diciendo, no, pues que Dios no quiere oidores, sino que Él quiere hacedores. ¿Ves? Y si Él quiere hacedores, entonces cada quien cumpla su propia ley. Nosotros aquí en la congregación tenemos que cumplir una sola ley, la ley de Cristo. Amén. ¿Amén? Amén. Correcto. Pero en tu casa, Sería la ley del hogar, de la familia. ¿ves? Si eres hija o hijo, cumple la ley de hijo como hija. Y si eres esposa, cumple entonces la ley como esposa. Si eres madre, cumple la ley como madre. Si eres esposo, cumple tu ley como esposo. Y si eres padre, también, con todas las prerrogativas que te favorecen. Pero no voy a decir, estas sí me favorecen, estas sí las hago, estas no me gustan, no las hago. Ya estás transgrediendo la ley. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, ¿cómo tú podrías hacer algo de las cuales que te das cuenta que está mal y lo sigues haciendo? ¿Se indicaría que te amas hacia ti mismo? No, lógico. Y este es el problema. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Porque en lo que Jesús dijo, pues, todo lo que dicen los escribas, los fariseos, hacerlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, es todo lo contrario. Lo que dice ¿Se da cuenta, no? Porque lamentablemente ellos imponen la ley sí, pero ellos no hacían nada, no practicaban. Pero ellos se sentían justos. ¿Ves? Se sentían justos. Hasta su justicia era tanto que hasta tuvieron una manera de vestirse. ¿Por qué no decir una manera de hablar? Vestidura blanca, ¿no? ¿Ves? Ojo. Entonces, este problema, hermanos, tenemos que apartarnos. Porque quiera o no, la Biblia lo dice. El marido, ¿a quién va? ¿A quién va? El marido busca agradar a su esposa. Eso, el marido agrada A su esposa. a su esposa. Y la esposa También agradar a su esposa. se da cuenta. No para que le haga mal, no para que le haga tropiezo, no para que le ponga problemas, no que le cause problemas, sino que ambos. Y el joven sí tiene mayor opción para agradar a Dios. Claro. Porque míreme, un casado, suponte que el pastor dice, mañana hacemos ayuno. El casado dice, bueno, pues yo quiero estar en el ayuno, pero no puedo, tengo que ir a trabajar, porque si no, mi mujer me va a poner tarjeta roja. ¿Y tiene razón o no? Pues sí, es la verdad. Pero el joven que dice, él sí puede estar dispuesto. O el soltero también. Bueno, joven soltero.
Adultos solteros también hay. Bueno, de hecho hay adultos como adultas solteritas, dispuestas para servir, buscar y agradar a Dios. Por lo tanto, entonces, mire, significa de que yo debo ser el hacedor de la ley, porque acá dice, si no, los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ves? Solamente los hacedores de la ley. Esto hablando de la ley, no solamente en el asunto de los judíos, porque aún los judíos, algunos están basados todavía en la ley del Antiguo Testamento. ¿Ves? O los que están en la nueva ley de Cristo, lo mismo. Nosotros los gentiles, hablemos de la ley, sí, pero también en la ley de Cristo. Y lo mismo es para nosotros. Para nosotros también Dios no agrada al Señor que seamos oidores, sino hacedores. En este caso no dice de la ley, sino de su palabra. ¿Correcto? Para los judíos, hacedores de la ley. Para nosotros, hacedores de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, cuando yo estoy en la iglesia reunido con mis hermanos, la ley de mi Cristo. Y cuando estoy en casa es la ley del hogar, la ley del matrimonio. Muy bien. Pero entonces, si yo no quiero tener choque o roces con la ley del matrimonio, aplico la ley de Cristo, va a ser súper mejor. Pero si te olvidas de la ley del matrimonio y de la ley de Dios y haces tu propia ley, o sea, aplicas tu propia ley. ¿Y cuáles son tus leyes? Capricho, la rebeldía, hacer lo que quieres, como te plazca. El que me importa, pues. Esa ley que lleva mucho de qué me importa es fuerte para muchos. ¿Ves? Pero bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Es su propia ley. ¿Serían justificados ante Dios? No. El hijo te puede justificar, la hija te puede justificar, la abuela, tu abuelo, tu papá, tu mamá te podría justificar. O si tu marido también te puede justificar y tu mujer también te puede justificar. ¿De acuerdo? Muy bien, contentos y felices. Sí, pero Dios, pero ante Dios, no vas a ser justificado. Así que ahí el asunto cambia. Hermanos, ¿y a su nombre? Entonces, este es uno de los problemas para dar un enfoque en otro ámbito o de otro ambiente. Es el problema que estamos pasando en el Perú, en el Poder Judicial. En el Poder Judicial y todos los entes o los aspectos o las salas judiciales que existen, lamentablemente pues se lleva a una corrupción donde todos son leedores y oidores. La mayoría. Leedores de la ley, porque llevan la ley en sus manos o bajo el brazo. Porque para cualquier asunto sacan la ley, el texto, el artículo, el capítulo. ¿Correcto? Lo sacan. Muy bien. ¿Lo hablan? Sí, lo hablan. Muy bien. Pero cuando llega el momento de ejecutar, ¿ves? Ahí está el problema. Ejecutan su propia ley. Eso. Cuando llega el momento de ejecutar, hacen lo suyo, lo que les conviene. Ejecutan lo que mejor les agrada o lo que mejor les parezca. Fíjate que la política es en otro ámbito. La política de los políticos podría ser bueno, pero se ha convertido horriblemente malo. ¿Por qué?
Porque la política de los políticos pisotea la ley. Y bien que lo pisotea. Y no solamente eso, sino que la política de los políticos, de estos políticos, como se dice, dividen la ley. Dividen la ley, se cogen lo mejor que les conviene a ellos para luego tener dominio y ejecución personal. Ojalá entienda esto. Usted habrá escuchado cuando entra un nuevo gobierno, sale la palabra en los periódicos donde dice, empieza la repartición de la torta, o empieza la repartija, o se están peleando por un pedazo de torta o de queque, o por, como si se están pasando lo mejor por debajo de la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos políticos de los políticos, los que tienen mayores congresistas, son los que se agarran las mejores comisiones para poder tener dominio y control para su politiquería. Y la política pisotea la ley, pisotea la norma. ¿Por qué? Porque ellos son los que deciden. Y cuando deciden, no deciden bajo la ley ni bajo la norma, sino deciden bajo sus propios criterios, pero con beneficios personales, políticos, con beneficios de las instituciones partidaristas, etc. Y ese es el asunto. Como el caso, hermano, que se ve cuando ellos no permiten que se le investigue, mejor dicho, a un congresista. O sea, votan y no hay investigación, no hay nada hasta que cumpla su periodo. Bueno, podría ser. Por eso, ahí se aplica, bueno, entra ahí lo que uno está diciendo, donde ellos pisotean la ley. Porque todo aquel que ha transgredido la ley, que ha cometido actos contra la ley en la sociedad, debe ser investigado y debe ser procesado y sentenciado si fuese hallado culpa. Pero como ellos son políticos y en sus politiquerías, entonces transgreden la ley, violan la ley, la dejan a un lado, la pisotean y aquí no pasó nada. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo vamos? Por eso es que estamos en el Perú, así como se va. ¿Ves? Y eso mismo prácticamente a veces no se aplica en el hogar. En el hogar, cuando el esposo practica su propia política del hogar, de la familia, lleva a descontentamiento, lleva a la quiebra, lleva a la desigualdad, a los resentimientos y enojos entre la familia. O cuando la mujer toma el matriarcado y cae aquí y induce allá, también convierte en una politiquería. ¿Ves? Porque a veces el hijo dice, no, mi papá dijo, no, mi mamá ha dicho así, dice el otro. No, pero mi papá, no, lo que ha dicho mi mamá, eso es. Y empieza la discrepancia, las discusiones. ¿Ves? Y no se está aplicando de acuerdo a la ley, en el hogar, en la familia, hacer como está dado en la naturaleza lo correcto, porque el beneficio no es personal. Es un beneficio, ¿me entiende? Familiar, es para todos. Y ahí está el problema, que cuando a veces el padre consiente a uno y a los otros no. O cuando la madre consiente mucho a uno y a los otros los margina. ¿Qué está causando ahí? División. Está causando división con esa palabrita nada más. Porque el papá y la mamá van a dar cuentas a Dios de la administración de ese matrimonio, de ese hogar.
sí, y no serán justificados. Porque muchos se pueden hacer los que, ay, los sufridos, yo siempre pago todo, todos me echan la culpa a mí, y que todo yo tengo la culpa, y ¡guau! Para Dios no será justificado. no va a haber justificación. Porque mucho menos cuando al hijo le has puesto contra el padre, o a la hija le has puesto contra la madre. Ojo. Entonces, o somos oidores de la ley, o hacedores de la ley. O es que solamente cuando estoy en oración me acuerdo de Dios y que soy de Dios. Pero cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la casa, ¿soy qué? ¿Qué puede ser? ¿Ves? Entonces, ¿no habrá ahí doble personalidad? Sí. Lógico. Porque me comporto de tal manera en un lugar y en el otro lado me comporto de otra manera. No puede ser. Y justamente Cristo derrama su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que seamos de una sola personalidad, como dice, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo, una sola personalidad, criatura nueva. ¿Ves? En Cristo Jesús. Pero, ¿por qué entonces sucede lo contrario? Y lo peor es que a veces nos andamos fisgoneando de otros, fisgoneando lo que dice el Señor, mirando, dice, y no miramos la tremenda vida. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso, hermanos? En muchas de las iglesias y congregaciones, en vez de que saquen a las ovejas a flote, y en vez de que las ovejas se preocupen por ser más, como se dice, hacedores de la ley de Cristo, no hay nada. Por ese lado, por eso es que estamos como estamos. Miren, punto de vista como ciudadanos peruanos, mal. Los que administran la justicia y la ley hacen lo que quieren. Punto de vista como cristianos, como siervos del Señor, tampoco. Hacen lo que quieren y como quieren. Y aplican la ley a su gusto. Y en el hogar, ya va, la misma vaina. Entonces, habría que decir, ¿quién podrá libertarnos? No, pero si el libertador ya está, ya vino. Entonces, no es que no seamos libres, sino que tú mismo por no considerar esta grande libertad, te vuelves a esclavizar en tu carne, en tus criterios, bueno pues, y en cualquier otra cosa que pareciere que te es más conveniente. ¿Ya su nombre, hermano? Gloria a Dios. Espero que lo entienda. Sí. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo? Sí. Así que, vea usted esto. ¿Por qué podríamos hacer las cosas tan complicadas cuando es tan sencillo? Bien, dice la Escritura, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bien, aunque esa justificación pues sea un poco tarde o lenta, pero uno tiene que perseverar. Hay que perseverar, hay que mantenerse. Y cuanto más uno pueda ir practicando la ley, aunque no le guste al otro, pero tú quieres ser justificado, pues, ante Dios, si es que tú deseas ser justificado.
A veces el hombre no te justifica, ¿sí o no? Nunca. Pero si estás las cosas que has hecho en orden y conforme a la ley de tu Señor y conforme en el hogar, bueno, pues, como se dice, el Señor conoce nuestros corazones. ¿Ves? Ahora, que se cometa estos errores, estas faltas, bueno, pues hay que darle solución. ¿Por qué? Porque fíjate, si en la congregación hubiese un problema donde el pastor se da cuenta que hay un problema, un conflicto que está ocurriendo entre una hermana con otro hermano u otros hermanos, ¿qué debería hacer? Intervenir, pues, para que el conflicto no sea... Debe intervenir, correcto, para que ese conflicto no se extienda, debe pacificar, ¿sí o no? Debe pacificar, debe dar resolución. Y si él tuviera que perder su licuadora, dice, hermanito, ya lo solucionamos, aquí está la licuadora. ¿Y por qué? Porque es su deber, ¿sí o no? Ceder, buscar la manera, la solución. Y si el otro hermanito dice, pero hermano, el problema aquí, hermanito, ¿cuánto es? Hermano, son 100 soles. Y hermano, mañana te lo entregamos. Listo. ¿Sí o no? Porque eso es Cristo, pues. Cristo vino para dar solución a nuestro problema. Y entonces en el hogar, ¿cómo aplicaríamos? Cuando los hijos discuten, los hijos discrepan, y esto y que el otro, ¿qué debe hacer el padre? Porque es el primero en estar llamado, ¿sí o no? Él es la cabeza del hogar. Meterle más cizaña, ¿ah? Acusar, porque el uno se acusa al otro, vuelta a acusar al otro y vuelta a acusar al otro. A la final estás metido dentro del ruedo. Y cuando te das cuenta y quieres salir, ya no puedes. Y quieres pacificar, tampoco vas a poder. Porque ya el hijo o la hija ya te está acusando. Por eso, la gran importancia de los padres es pacificar problemas entre los hijos. ¿Ves? Y si el hijo le dice, no, que te da, ya dijiste, no importa. Mañana te doy una presa grande para ti. La cosa es para que el diablo no tenga entrada en los corazones de los hijos. ¿Ves? Y cuando tengas que dar a los hijos, si tienes a un hijo o a una hija que la quieres muchísimo, entonces llévale suave, escondido, espera que todo acabe y escóndelo y llévale solito, enciérralo en la cocina y ahí que coma solita. Pero no a las expensas. Claro, porque si de un hijo o de una hija le lavas la ropa, el otro también te va a decir, bueno, mamá y a mí. No, claro tú. Está bien. ¿Lo podrá lavar? Sí. Sí. Pero ese es material, es externo. Pero ¿cómo va a quedar su corazón? Su autoestima. ¿Qué va a pensar de su mamá? ¿Qué va a pensar de su papá? ¿Ves? Entonces, ¿a qué somos llamados? Para decir aleluya, gloria a Dios y no pacificar. Y no obstante, no importa tener que perder algo con el fin de que se pacifique y entiendan que entre ellos no se debe pelear. Lo mismo se diría entre esposos, que los hijos están viendo un gran pleito, una gran pelea, una gran discusión. Si no va bien, pacificar. Enseñanza tenemos. ¿Qué dice? Si te pide que le des una capa, dice, dale 2. ¿Ya ves? ¿Sí o no? Te dice que le acompañes una legua, 2 leguas. Bueno, ahí hay sabiduría. Por eso, hermanos, en eso va en el camino del Evangelio.
que no tiene nada que ver con lo que aplicar lo que es justo. Y lo que es justo hay que mantener la firmeza. Hermanos, ¿se entiende? Sí. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere no solo hay oidores, sino quiere hacedores, para que podamos ser justificados, pues. ¿Ves? De lo contrario, ¿cómo? Diría, pues, para llegar a ser otro más de ese amontonazo que está afuera, no. Mejor me quedo donde estoy, porque no quiero estar dentro de ese montón. Debo ser diferente a ese montón. ¿Y la diferencia quién me la va a dar? Ojo, la diferencia quién me lo va a dar. Exactamente, eres tú mismo con tu práctica. Eres tú mismo, soy yo mismo lo que me voy a dar la diferencia, porque Cristo ya está en mi vida. Porque Cristo está ahí, porque Dios está ahí, su palabra está aquí, su Santo Espíritu también está aquí. Entonces yo tengo que dar esa diferencia. ¿Ves? No, pero me margina, me odia, me trata mal. Sí, pues, eso hace el hombre. Pero tú trata de quedar bien porque agradas a Dios, haciendo lo bueno, lo justo, lo correcto. Que si te agrada, te agrada, y si no te agrada, no te agrada, pues. Nosotros tenemos que aprender a escuchar cuando nos dicen, no me gusta. O cuando nos dicen, no estoy de acuerdo. O cuando también se dice, no quiero. O cuando también dice, bueno, pues está amargoso. ¿Verdad? Pero estando amargoso y tú le dices, no, sí está rico, ¿eres un hacedor o eres un oidor? Porque lo que es justo, tengo que decirle. Por eso, pues, si está amargo y te preguntan cómo está y tú le dices, ¿qué le dirás? Con la finalidad de que no sea mal. Sí, no, pues por eso, o quieres ser oidor o quieres ser un hacedor. Hacedor, porque tiene que para la próxima hacerlo bien, o sea, no tiene Si que... quieres ser un hacedor, entonces le dirás, no, sí está amargo. ¿Ves? Pero si quieres ser un oidor, entonces dirás, no, sí, está riquísimo. ¿Un poquito más? No, ahí nomás se descubrió. ¿Ves? A la próxima te va a ser igualito. Y eso de decir, no, de repente se va a enojar. Mejor le digo que sí, está bien. ¿Quién se engaña? ¿A quién? Pero bueno, la palabra es la palabra y hay que enseñarla, ¿correcto? Porque la misma forma de vivencia de ustedes la tengo yo. No, cada uno tiene su forma de vivencia. Y que todos debemos vivirnos según la ley de Cristo, sí. Pero eso va de acuerdo al esfuerzo de cada uno. ¿Sí, hermanos? Entonces, la honestidad y la sinceridad y la fidelidad parten desde allí. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Pregunta, inquietud. ¿Lo han comido todo? Muy bien. Glorificamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo.